El dueño de la bahía. Año de publicación, 1965. Género, relato de ciencia ficción. No, señor, no era un plesiosaurio. Tampoco un molusco gigante. Si le interesa, puedo contarle sobre esta extraña criatura. De todos modos, su avión está retrasado, al igual que el mío. Esto sucedió en Indonesia. No aquí, no en Yakarta, por supuesto, sino en Irian Occidental, en 1950. Mi compañero y yo estábamos buceando allí en una pequeña embarcación, realizando filmaciones submarinas. Un papú nos contó que cerca de la isla Apuseu vive una bestia. Un ser al que llaman el dueño y que se alimenta de tiburones. No se puede dispararle ni atraparlo en una red, porque cambia de tamaño a su antojo. Aunque no lo creímos del todo, el 15 de julio nuestra goleta ancló cerca de una aldea en la isla. Los papúes parecían asustados. No quisieron hablar con nosotros y solo dijeron que aquí vivía un hombre blanco. Un holandés. Fuimos a su casa. El holandés resultó ser un tipo robusto, sucio y hosco. Ni siquiera nos saludó. Le preguntamos si había oído hablar de la criatura marina. Dijo que no y que no le interesaba en absoluto. De su bolsillo sobresalía un revólver, ya que en ese momento los colonizadores holandeses gobernaban la isla. El tipo nos preguntó si teníamos ron. Le respondimos que no. Cerca de la casa, una joven papúa estaba cavando. Toda su espalda estaba llena de cicatrices. Cuando el holandés vio que estábamos mirando esas cicatrices, ordenó a la mujer que se alejara. Estábamos a punto de irnos cuando un joven papúa se acercó a nosotros. Arrojó un pequeño tiburón en la arena frente a nosotros. Que los blancos miren. Nunca han visto algo así, dijo. Era un tiburón azul con el vientre blanco. Toda la parte trasera de su cuerpo estaba aplastada, como si hubiera sido atrapado en una prensa. ¿Qué hay que ver aquí?, murmuró mi compañero Mitchell. Es solo un tiburón muerto. Y medio seco. No está muerto, dijo el papúa. Yo no habría traído uno muerto. El papúa se inclinó y apuñaló las branquias del depredador con un cuchillo. El tiburón se retorció. Entonces abrimos la boca. ¿Puede creerlo? El tiburón todavía estaba vivo, pero estaba medio seco o aplastado. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Mitchell. Ha estado en las garras del dueño, respondió Pedro. El dueño vive en el mar. Puede devorar un tiburón y 3 veces más grande que este. Comenzamos a preguntarle a Pedro si podría mostrarnos al dueño, pero el papúa de repente se quedó en silencio. Miraba a la joven mujer que salía de la casa, y ella lo miraba a él. El holandés pelirrojo saltó, «Lárgate de aquí». Sacó un revólver del bolsillo y apuntó a Pedro. «Vete antes de que te haga un agujero». Mitchell intentó pelear con el holandés, pero el joven papúa lo detuvo. Los 3 fuimos al barco, y Pedro dijo que nos mostraría al dueño. A la mañana siguiente, Pedro nos llevó a través de los arrecifes hasta una pequeña bahía. Era un lugar asombroso, porque el agua era tranquila y reflejaba como un espejo. Aquí, dijo Pedro cuando estábamos en el centro de la bahía. Miramos, pero no había nada en el agua. Sin embargo, cerca de nosotros flotaban los restos aplastados de un tiburón.
Voy a bucear, dijo Michel. No, dijo Pedro. Es muy peligroso. Pero al instante, Michel ya había desaparecido bajo el agua. Yo sostenía una escopeta en mis manos. Algo horrible se extendía a nuestro alrededor. No sé cómo sucedió, pero de repente disparé ambos cañones al agua. Y en ese mismo segundo, Michel apareció. Luchaba por subir desesperadamente. Lo ayudé a subir al bote. Algo estaba allí, explicó. Algo me estaba siguiendo. En el camino de regreso, volvimos a preguntarle a Pedro sobre la criatura. Resultó que la bestia podía cambiar de tamaño, haciéndose tanto grande como el mar, como pequeña como una hormiga. Pedro prometió llevarnos de nuevo a la bahía. Por la tarde, inesperadamente, apareció el holandés en la goleta. Tratamos de ignorarlo y nos ocupamos del equipo de filmación. Al irse, dijo que quería ir con nosotros para recolectar huevos de tortuga. Esperábamos que Pedro se negara a llevar al holandés, pero el papúa incluso se alegró y rápidamente trajo su bote. Pedro nos dijo que lleváramos cartuchos de dinamita. Mientras navegábamos, Michel me contó en voz baja que el holandés estaba atormentando a los lugareños. Los obliga a trabajar para él, y aquellos que se niegan terminan en prisión. El tranquilo lugar en medio del mar parecía diferente. El agua se agitaba y burbujeaba como si el mar estuviera respirando. Algunas aves gritaban, y en todo se sentía una sensación de inquietud. Pedro miraba fijamente el agua. El holandés también sintió algo inusual. Sacó un revólver del bolsillo y miró sospechosamente a su alrededor. Y entonces, Pedro levantó el remo y lo golpeó en el agua. Inmediatamente comenzaron cambios sorprendentes. El agua transparente se volvió turbia y se vislumbraron tuberías blancas en la profundidad. El agua se oscureció aún más, se espesó, convirtiéndose en algo gelatinoso, y al instante ya no era agua, sino algo sólido, musculoso y vivo. La lancha fue empujada hacia arriba. Debajo de nosotros apareció una especie de cuerpo gigantesco que se extendía a lo largo de decenas de metros, sin ojos y sin forma. Se retorcía y trataba de atrapar la lancha, pero solo la impulsaba hacia arriba. Escuché como el holandés pelirrojo maldijo detrás de mí. Luego se oyó un disparo de revólver y un grito débil. Pero ni siquiera tuve la oportunidad de mirar atrás. La lancha se inclinó aún más. Al caer, apoyé el cañón del rifle en el cuerpo vivo debajo de nosotros. La masa revuelta agarró el rifle y lo arrastró. En ese momento, la mano de Michel pasó por encima de mí, seguido de la explosión de un cartucho de dinamita. Y todo comenzó a revertirse. Los músculos marrones se convirtieron en gelatina. La gelatina se disolvió instantáneamente. La lancha se enderezó. De nuevo estábamos rodeados de agua. El dueño apareció y desapareció. Michel y yo, jadeando, nos miramos el uno al otro. Por alguna razón, quedamos 3 en la lancha. ¿Dónde estaba el cuarto? El dueño se llevó al pelirrojo, dijo el papúa. Miramos hacia donde señalaba. Sentí que los pelos de mi cabeza se erizaban. Al fondo, algo similar a un trozo de papel recortado en forma de persona descendía lentamente. Había una barba pelirroja, una calva y una chaqueta sucia. Pero todo era más delgado que una hoja de periódico.
La horrible criatura agarró al holandés y lo convirtió instantáneamente en nada. Los músculos de acero comprimieron su cuerpo, y las tuberías blancas le chuparon toda la vida en un segundo. Y esta criatura no se levantó del fondo. No. Por alguna señal interna, se formó a partir de partículas invisibles, como un enjambre de abejas. Y después de la explosión, se deshizo de nuevo. Claro, es asombroso, señor. ¿Cuántas maravillas nos rodean? A menudo pienso en las extrañas formas de vida que podríamos encontrar en el futuro, en el agua, en el aire, en la tierra. Solo tenemos que buscarlas. Pero volvamos a la isla. Esa misma noche, el pueblo papúa cambió por completo. Se encendieron hogueras por todas partes, comenzaron las canciones y los bailes. Los habitantes celebraban su liberación del holandés pelirrojo. Ya no volvimos a la bahía. Lo que la criatura hizo con el pelirrojo fue demasiado espantoso, aunque él se lo merecía. Y solo ahora, 15 años después, estamos a punto de regresar. Michel me espera en Merauke. Pero lo que es interesante, señor. Cuando estuvimos en la bahía por segunda vez, Michel logró recoger un poco de agua. Hacía un calor intenso, y el vaso permaneció frío durante 2 días, con burbujas que parecían indicar que el agua respiraba. Al tercer día, Michel metió el dedo en el vaso. Y, imagínese. Oh, señor, perdón. Es su avión. Quedan 5 minutos. Corra. Corra o llegará tarde. Le escribiré para contarle cómo terminó todo. Hasta luego. Fin.